buenos días a todos. Hoy es día 28 de julio y estamos en la semana 17 del tiempo ordinario. El Evangelio del día de hoy es Mateo 13, 31 al 35. Estamos todavía en el capítulo de las parábolas de Jesús. Esta vez dos muy breves, la del grano de mostaza y la levadura en el pan. El grano de mostaza se convierte en una planta respetable. La intención es clara. Dios parece elegir lo pequeño o insignificante, pero luego resulta que a partir de esa semilla llega a realizar cosas grandes. La levadura también es pequeña, pero puede hacer fermentar toda una masa y permite elaborar un pan sabroso. Es el estilo de Dios. No irrumpe espectacularmente en el mundo, sino a modo de una semilla que brota y germina silenciosamente y se convierte en planta, como la levadura, que también silenciosamente transforma la masa de harina. Esta manera de actuar de Dios a partir de las cosas sencillas se ha visto sobre todo con Jesús. Se encarnó en un pueblo pequeño, a su lado había otros como Egipto, Grecia, Roma, y se valió de personas sin gran cultura ni prestigio. No recurrió a sumos sacerdotes, a doctores de la ley, pero el reino que él sembró, a pesar de que fue rechazado por los dirigentes de su tiempo, se ha convertido en un árbol inmenso, que abarca toda la tierra, transformando la sociedad y produciendo frutos admirables de salvación. También en nuestros días tenemos la experiencia de cómo sigue obrando Dios, con personas que parecen insignificantes, con medios desproporcionados, con métodos nada solemnes ni milagrosos, pero eficaces por su fuerza interior. Y suceden maravillas porque lo decisivo no son los medios y las técnicas humanas, sino Dios con su espíritu, quien da fuerza a esa semilla o a esos gramos de mostaza. La Eucaristía que celebramos es algo muy sencillo. Unos cristianos que nos reunimos, que escuchamos lo que Dios nos quiere decir y realizamos ese gesto tan sencillo y profundo como es comer pan y beber vino juntos, que el mismo Jesús nos ha dicho que son su cuerpo y sangre. Pero esta Eucaristía es como el fermento o el grano que luego fructifica. Debería fructificar durante la jornada, transformando nuestras actitudes y nuestro trabajo. Tal vez nos gustarían más las cosas espectaculares, pero el reino está dentro y no fuera. Y si le dejamos, produce abundante fruto y transforma todo lo que toca. Como es increíble lo que puede producir un granito pequeño sembrado en tierra. Es increíble y esperanzador lo que puede hacer la semilla del reino, la palabra de Dios, la Eucaristía, en nuestra vida y en la de los demás, si somos buen fermento y semilla dentro del mundo. Hoy, en este día 28 de julio, la Iglesia, y especialmente nuestra Iglesia asturiana, celebra la fiesta de San Melchor de Quirós. Melchor García San Pedro, obispo de la Orden de Predicadores o Dominicos y mártir, encerrado primero por ser cristiano en una estrechísima cárcel y después, por orden del emperador Tuduk, materialmente despedazado el 28 de julio de 1858. Había nacido en una pequeña aldea, en Cortes, del concejo asturiano de Quirós, el año 1821. Un tío suyo, sacerdote, que regenta una parroquia cercana, le instruye en las primeras letras. A los 14 años se desplaza a Oviedo. Estudia en la universidad filosofía y teología, con vistas a ser sacerdote en aquella diócesis. Cuando estaba en los últimos años de teología, decide incorporarse a la orden de predicadores, los dominicos. Esto le obligó a terminar sus estudios e incluso, tras ser durante algún tiempo profesor en la universidad, a desplazarse al único convento de dominicos que las leyes desamortizadoras habían tolerado en España, el de Ocaña.
Toma el hábito y empieza el noviciado en agosto de 1845. Un año después se compromete definitivamente con la orden. El 29 de mayo de 1847 sería ordenado sacerdote. Solo 9 meses después fue destinado a Manila. Embarcará un 7 de marzo de 1848. Con él otros 4 dominicos navegaron durante 5 meses y medio. El día de Santiago desembarcaron en la capital de las Islas Filipinas. Se le propone ser profesor en la reconocida Universidad de Santo Tomás de Manila, que los dominicos habían fundado, y era y es el centro católico de más prestigio del Oriente. Manifiesta, sin embargo, su deseo de siempre de ser misionero, y los superiores respetan esa decisión. Las misiones a las que quería ser enviado eran la del Tonkin, como entonces se llamaba el Vietnam de ahora. Si por algo se significaban esas misiones, era por el hecho de que el misionero se jugaba la vida, a causa de las oleadas de persecuciones que de vez en cuando desataban las autoridades políticas. Llegado a Tonkin, hubo que enfrentarse antes de nada con el aprendizaje de la lengua anamita. No debió tardar mucho en hacerse más o menos con ella, porque a los pocos meses estaba ya ejerciendo el ministerio pastoral, es decir, oyendo confesiones, predicando, y pronto se le nombró vicario general del Vicariato Oriental. La situación de persecución se agudizó y generalizó, lo que hizo que la Iglesia quisiera que junto al obispo titular se consagrara también uno coadjutor. Así, en el caso del martirio del obispo, la Iglesia no quedaría nunca sin pastor. Monseñor José María Díaz Sanjurjo fue delegado de la Santa Sede para elegir y consagrar un obispo coadjutor, y eligió al que todos esperaban que lo fuera, Fray Melchor García San Pedro. San Melchor comenzó su actividad como obispo a los 34 años. Difícil fue su ministerio. Monseñor Melchor, ahora un personaje por su condición de obispo y por la admiración de los fieles, encontraba realmente difícil no ser reconocido por los perseguidores. Sin embargo, su ministerio le obligaba a desplazarse de comunidad cristiana en comunidad cristiana. El martirio estuvo siempre en sus deseos más profundos. De momento le tocó presenciar cómo fieles cristianos, sacerdotes, catequistas, iban siendo martirizados. Él pudo contar el encarcelamiento, los sufrimientos y el martirio del obispo titular, hoy San José María Díaz Sanjurjo, que tuvo lugar el 20 de julio de 1957. Fue un tiempo, lo relata el mismo San Melchor, de desplazamientos camuflado, vestido como un hijo de aquella tierra, a pie descalzo o en pequeñas barcas. De catequesis durante las noches, de misa antes de amanecer, todo ello viendo cómo la persecución se iba llevando a catequistas, sacerdotes y fieles. Se sentía casi con mala conciencia por ver que el martirio no le llegaba a él, que tenía como misión alentar esa fe que a otros les había supuesto ser asesinados. Se le busca ansiosamente para acabar con su vida. Tuvo que realizar un duro discernimiento, ofrecerse él a quienes lo buscaban o seguir ocultándose. De acuerdo con la estrategia que seguía, tuvo que proceder a elegir entre los sacerdotes uno que la Santa Sede nombrará como obispo coadjutor. Eligió a Fray Valentín de Berriochoa, vasco del Hórrio. Un mes después, a Melchor fue hecho prisionero. Se le acusaba de haber entrado en aquel país sin permiso y de ser el jefe de quienes atentaban contra el emperador Tuduk. Siendo cierta la primera razón, Fray Melchor manifestó siempre un cuidado interés en quedar fuera de las decisiones puramente políticas y en respetar la autoridad política. Fue su sucesor, Monseñor Valentín, así como otros sacerdotes, quienes han contado con todo detalle su arresto, su traslado a la capital de la provincia y su terrible martirio. Pocos martirios podemos ver en actas de mártires que hayan alcanzado la crueldad del infligido a San Melchor. Extremidades descoyuntadas para atarlas a estacas que estaban a mayor distancia de lo que permitían sus brazos y piernas, para luego ser cortadas sus extremidades con un hacha sin filo.
Los testigos relatan incluso el número de golpes que fue necesario dar a sus rodillas, a sus brazos, para cortarlos. Le abrieron el vientre y finalmente le cortaron la cabeza. Era el 28 de julio de 1858. Tenía el santo 37 años. Será su sucesor, San Valentín de Berriochoa, quien comentará cómo se cumplió en aquellas tierras, una vez más, que la sangre de mártires es semilla de fe cristiana. Por muchos años que hubiera vivido el santo obispo Fray Melchor, desarrollando su conocido celo apostólico, difícilmente hubiera convertido al cristianismo más que a los que convirtió con su martirio, dice el santo. Cuando llegó a Asturias la noticia del martirio de San Melchor, aún vivían sus padres. Sus restos llegarían años después. Hoy se veneran en la Catedral de Oviedo. Pío XII lo beatificó junto a su predecesor, José María Díez Sanjurjo, el 29 de abril de 1951. Y el 19 de junio de 1988 fue canonizado por San Juan Pablo II, junto con otros 116 mártires de la Iglesia del Vietnam. El mismo Papa los proclamó patronos de esa Iglesia. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio y el martirio de San Melchor de Quirós. Ojalá que él interceda no solo por la Iglesia del Vietnam, sino también por la Iglesia que peregrina en Asturias, la Iglesia de la diócesis de Oviedo, y que tanto estamos necesitando pues ese impulso, ese ardor que él realmente tenía. Tengo que decir también que en muchos lugares hoy también se celebra la fiesta de San Pedro Poveda, puesto que San Pedro Poveda, el fundador de la institución teresiana, que fue canónigo de Covadonga, fue precisamente martirizado en las tapias del cementerio de la Almudena, siendo fusilado por la espalda un 28 de julio de 1936, ¿no? O 33, ahora me ha entrado un poco la duda, pero bueno, mártir también, ¿no? Y es verdad que luego a San Melchor de Quirós pues se le celebra también con los mártires de la represión católica en España, ¿no?, que celebramos en noviembre. Bueno, pues felicidades también a la institución teresiana por San Pedro Poveda. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.